¿Sí? ¿Cómo están? Yo tenía que salir de aquí, pero el anciano está haciendo de presentador. ¿Es posible? ¿Cómo habla tanto? Es que le encanta el escenario al anciano. Y ya no se quería bajar él. Y no se imagina cuánto esperé yo. Vamos a leer la Biblia. San Juan, capítulo 2, el versículo 13. Se han encontrado desde el versículo 13. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra de Jesús que Jesús había dicho. Vamos a leer hasta aquí. Cuando nos ponemos a pensar, quisiéramos leer todo el libro de Juan. No se imagina cuánto me aguanté para no hacerlo. Cuando leemos la Biblia se une con nuestro corazón llegando a ser uno. Hay una paz maravillosa y el poder de Jesús trabaja en nosotros. En el año 1962, cuando yo tenía 19 años, el Señor Jesús vino a mi corazón. Siempre en mi corazón tenía el pensamiento malo, oscuro. El pensamiento malo estaba en mí. Yo en ese momento, los amigos decían que yo era un mentiroso. Es que, bueno, no era una maldad, pero para parecerme mejor, yo como que hablaba de manera exagerada hacia mí. Pero qué increíble. Señores, la mentira aumentaba más y más. Cuando yo hablaba ya me consideraban mentiroso. Otra vez Oksu está otra vez mintiendo. Eso, por más que yo trataba de corregirlo, no lo logré más. En el año 1962, yo creí en Jesús y obtuve el perdón del pecado. Cuando yo me pongo a pensar, esto parecía un sueño. La Biblia lo leí, lo volví a leer y lo leí de nuevo. En ese momento, creo que leí bastante la Biblia. La palabra de la Biblia estableciéndose en mi corazón. En mi vida tuve la paz, el gozo y mi vida empezó a cambiar. Simplemente leía la Biblia al comienzo. Yo le soy sincero, en ese entonces realmente nuestra vida era tan carente. Mi padre es alto, también mi hermano es alto,
Mi hijo también es alto. Mi nieto es mucho más alto. Mi nieto, el más pequeño, dice que él crecerá 2 metros. Cuando yo veo a mis nietos que son altos, me pone muy feliz. Yo tengo que mirarlos largo tiempo para ver el rostro de ellos. Cuando éramos pequeños pasamos mucha hambre. En ese momento realmente tuvimos mucha dificultad. Y así, yo cuando me reunía con mis amigos, a veces iba a comer manzana, a veces recogía el trigo, juntaba y lo guardaba, iba sobre el monte, frotaba y comía, eso era delicioso. Robaba, hacía lo malo, sin embargo, yo no podía corregir bien eso, especialmente. No se imaginan esta cuestión de mentir. Cuando abría mis bocas siempre mentía. No piensen, por favor, que ahora estoy mintiendo. Esto no es mentira. En el año 1962, el 7 de octubre, algo increíble. Leía el libro de Levítico en ese momento. Simplemente leía 10 horas al día. Y en una semana yo terminaba de leer toda la Biblia. Leía Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y leía. Un día, leyendo esta Biblia, cuando yo me fijaba, yo no era pecador. Los pastores decían que yo era pecador. Los ancianos cuando oraban decían, este pecador tan sucio, hemos orado en nombre del Señor Jesús. Pero leyendo Levítico 4, era increíble. ¿De qué manera el pecado podía ser perdonado? Yo no podía saber. Exactamente, detalladamente estaba escrito cómo obtener el perdón del pecado. Cuando el sacerdote cometía pecado, cómo detalladamente uno es perdonado el pecado, detalladamente aparece. Cuando toda la congregación de Israel comete pecado, cómo obtiene el perdón, detalladamente aparece. Cuando el líder comete pecado, o por último, cuando el hombre común comete pecado. Yo, era un hombre común. Aquí seguramente está la manera de cómo obtener el perdón de mis pecados. Con todo mi corazón empecé a leer. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió. Hay 4 tipos de ofrenda cuando el sacerdote comete pecado, cuando toda la congregación, cuando el líder de la congregación y el hombre común comete pecado. ¿Cómo obtiene el perdón? Yo pertenezco al hombre común, entonces aquí está la manera de cómo obtener el perdón de mis pecados. ¿Por qué el pastor de mi iglesia no sabe esto? Acerca del perdón del pecado aparece. ¿Por qué no nos enseña esto? Sea quien fuera. Exactamente, nadie me enseña la manera de obtener el perdón del pecado. Yo he leído la Biblia, era increíble. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra uno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y delinquiere, luego que conociere su pecado cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió. Esto aparece en Levítico 4:28. Hasta el 28 llegamos a entender muy bien. Pero leímos el 29. Aquí dice, pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto.
Aquí dice ofrenda de la expiación es ahora la cabra. Que ponga la mano sobre la cabeza de la cabra. Ahora, sí, es bien fácil, pero no podemos entenderlo. Cuando nos convertimos en pastor, cuando uno se convierte en anciano, le ponen la mano. Pero la cabra, ¿qué se cree para que le pongan la mano a él? Él se convierte en anciano, él se convierte en pastor. Ahora, realmente fue así, yo no podía entender. Sobre la cabeza de la cabra, porque hay que poner la mano. Leí la Biblia. Y yo no podía poder entender eso. ¿Saben lo más interesante? Es la Biblia. La Biblia. Escudriña, inquirir la palabra de Jehová. Que no hay nada que no deje su compañera. Que no hay nada que no tenga su compañera, su par. Que todo su divinidad juntó esto. No podemos entender simplemente la Biblia, pero en la Biblia tiene un par. Cuando uno encuentra el par y lo interpreta, fácilmente esto se puede entender. Y si alguna persona del pueblo pecare por yerro haciendo algo contra uno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer y delinquiere, luego que conociere su pecado cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación. Yo no podía entender. Cuando uno se convierte en pastor, anciano, sí le pone la mano. La cabra no se convierte en pastor, anciano. ¿Por qué le tenemos que poner la mano? Eso no podía yo llegar a entender en mi corazón. ¿Por qué debemos poner la mano a la cabra? ¿Por qué? Pero en la Biblia todo tenía su par. En primer lugar, cuando Dios hizo al hombre, había hecho su par. Cuando hizo al hombre, cuando hizo a la mujer, todo tenía su par. Cuando vamos leyendo la Biblia, en Levítico 16:21, que aparece una palabra increíble. Y pondrán sus manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Es así. Ahora, cuando uno pone la mano sobre la cabra no se convierte en anciano ni pastor. No es que por eso le pone la mano, sino que es para pasar el pecado a la cabra que hacen eso. En Levítico 16:21, exactamente nos habla acerca de esa respuesta. Por lo cual, para obtener el perdón del pecado, uno trae a la cabra y en primer lugar pongan la mano en la cabra. ¿Qué quiere decir eso? Nuestro pecado pasamos a la cabra. Señores, después de que yo he leído esa palabra, yo me asusté en gran manera. Me asusté en gran manera. El Señor Jesús va junto a Juan, le dice, quiero ser bautizado. Juan se lo opone. Usted es hijo de Dios. Yo tendría que ser bautizado porque usted viene a mí. En ese momento, Jesús, ¿qué dice? Deja ahora, que es ahora
justo que cumplamos toda justicia. Deja ahora que es digno para cumplir toda justicia, le dice a Juan. Somos pecadores, pero debemos obtener la justicia. Debemos obtener la justicia. Pero dice que esto es justo. ¿Qué dice? Ahora poner la mano en la cabeza de Jesús. En Levítico 16, cuando vemos aquello, exactamente aparece la respuesta. Y pondrán sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre todas las iniquidades de los hijos de Israel, toda su rebelión y todo su pecado, poniéndolo así sobre la cabeza del macho cabrío y enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto, el pecado que cometimos. Pasamos a la cabra o a la oveja. En Levítico 16, 21. Y pondrán sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndole así sobre la cabeza del macho cabrío vivo. Yo tengo pecado, y para perdonar mi pecado, trayendo a la oveja o a la cabra, si ponemos la mano en la cabra, ahora el pecado pasa a la cabra o a la oveja. Y cuando la cabra o la oveja muere, mi pecado es perdonado. Está escrito de manera tan clara. Jesús vino como Cordero de Dios. Antes de morir por nuestro pecado, fue junto al Jordán de Juan y dijo, quiero ser bautizado. ¿Por qué? Para traspasar todo pecado a Jesús. Juan se lo opuso. Yo tendría que ser bautizado porque usted viene a mí. El Señor Jesús, que le dice a Juan, deja ahora. Es digno de que hagamos así para cumplir toda justicia. Deja ahora que así cumplimos toda justicia. ¿Cómo se cumple la justicia? Nuestro pecado pasamos a Jesús. Jesús muriendo por nuestro pecado, derramando la sangre. Nosotros nos justificamos. No es simplemente leer, sino que uno a uno vamos conectando. Y es maravilloso la palabra de la Biblia. Así está hablando la Biblia. Yo me asusté en gran manera. Y luego aparece en San Mateo. Juan Jesús ahora quiere ser bautizado por Juan. Y Juan a Jordán para ser bautizado. ¿Qué dice? Juan se le opone. Yo tengo que ser bautizado porque usted viene. Deja ahora. Que es digno que hagamos esto para cumplir toda justicia. ¿Cómo es que se puede cumplir toda justicia? El pecado pasando al Señor Jesús. El Señor Jesús cuando muere por nosotros en la cruz. Ahora se cumple la justicia en el que somos justificados. Es muy exacto la Biblia. En Levítico 16, 21. Y Aarón poniendo las dos manos, pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío y lo enviará al desierto por mano de un hombre. En la Biblia no se explica la manera en que el pecado pasa a Jesús, que es el Cordero. Y viene Jesús junto a Juan en el Jordán para ser bautizado. Y cuando Juan el Bautista le bautiza, todo el pecado del mundo
pasa a Jesús. Juan, ¿qué le dice? Al día siguiente, cuando ve que Jesús viene junto a Juan, ¿qué es lo que dice? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo cual, todo este pecado, esto se traslada mediante Juan en la cabeza de Jesús. Y Jesús, cuando es crucificado, antes de ser crucificado, mientras que estaba en esta tierra, mientras que Él, después de que fue crucificado, el juicio que nosotros nos merecíamos, el pecado, todo castigo por ello Jesús lo recibió. Jesús que murió en la cruz, mirando a Él, nuestro pecado pasó a Jesús, pasó al Cordero, y el Cordero muere, nuestro pecado es perdonado, y eso se cumple por completo. Y eso nos explica en Levítico 16:21. Y dice, Aarón, pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre. Jesús, antes de morir crucificado, cuando pone en la mano, Juan el Bautista, ¿qué voz hubo? Hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Por qué? Porque conforme a la voluntad de Dios, para morir por nuestro pecado, Jesús recibe el pecado del hombre. Y eso fue el proceso que sucedió mediante Juan. Al día siguiente, cuando ahora Juan ve que Jesús se acerca, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto no es algo que simplemente ocurre, sino que Dios nos ama y tiene el plan para salvarnos, enviando al Señor Jesús, pasando el Señor Jesús. Cuando muere derramando la sangre, nuestro pecado es perdonado. Dios de antemano nos ha enseñado eso a nosotros. Las veces que comete pecado, en Levítico 16:21. En Levítico 4, el Levítico 4:29. Cuando vemos en el 28, luego que conociera su pecado cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Y cuando pone su mano sobre la cabra o la oveja, nuestro pecado pasa a la oveja muere derramando la sangre. Esa sangre lo pone en los cuernos del altar. Todo está escrito en la Biblia exactamente cuando lo buscamos. Lo pone en los cuernos del altar porque el pecado de Judá está escrito en los cuernos del altar. Dice, el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante esculpido está en la tabla de su corazón. Y en los cuernos de sus altares, en 2 lugares está escrito el pecado. Dios. Tenemos el altar del holocausto. En los cuernos del altar escribe nuestro pecado. Ustedes, cuando uno viene delante del altar, mirando el cuerno del altar, hey, tú has robado, y mirando eso, ¿entienden? Lo pone en los cuernos del altar, lo escribe. Nosotros, ¿dónde escribimos el pecado? En la tabla del corazón.
El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón, en los cuernos de sus altares. Señores, para el perdón de nuestros pecados, cuando muere la oveja o la cabra, cuando nuestro pecado es perdonado, la sangre de los cuernos del altar, ¿por qué la sangre ahora es puesto en los cuernos del altar? Porque mediante la sangre del cordero se borra todo el registro del pecado que está en el cuerno del altar. Esto es el perdón del pecado del Antiguo Testamento. Mediante esa manera viene Jesús en el Nuevo Testamento y es bautizado por Juan el Bautista. Y el pecado viene a Jesús. Y luego, he aquí, cuando Juan el Bautista ve a Jesús, le dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando Jesús muere crucificado, consumado es y muere. Cuando Jesús murió mediante aquella sangre, no ha puesto en los cuernos del altar de la tierra, sino que ha ido al templo que está en el cielo. Y el pecado de Judá está en los cuernos del altar. Detalladamente está escrito en la Biblia. En el templo del cielo derramó el pecado. ¿Por qué? Hay algo distinto en el cielo en comparación a la tierra. Esta tierra estamos en el espacio del tiempo. Existe pasado, existe presente, existe futuro. Mediante esto le decimos ahora un espacio del tiempo. Yo nací en el año 1944. En el año 1962 obtuve el perdón del pecado. Ahora tengo bastante edad. Es exacto. En la Biblia, exactamente. En Levítico 4, como aparece como Jesús nos perdonó el pecado. Si un hombre comete ahora un pecado en medio y luego que entendiere, si alguna persona del pueblo pecare por hierro haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y delinquiere luego que conociere su pecado cometido, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado cometido y pondrá su mano. En ese momento el pecado mío pasa a la cabra y la cabra muere. Pone la mano y el pecado pasa y cuando la cabra muere nuestro pecado es perdonado. Y aquella sangre, la razón por la cual lo pone en el cuerno del altar. Dios pone nuestro pecado en los cuernos del altar. ¿Por qué? Cuando ahora nosotros oramos a Dios, ahora se acordarán del pecado de ustedes que está en los cuernos del altar. Nosotros, ¿dónde registramos el pecado? En la tabla del corazón. Mentí, robé, hice lo malo. Pero Dios lo escribe en los cuernos del altar. Y así, cuando muere la oveja. En Levítico 4:27. Si alguna persona del pueblo pecare por hierro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y delinquiere, y luego que conociere su pecado cometido, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Luego con su dedo el sacerdote. El 30. A ver, miren bien. Luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre. ¿Y en dónde lo pondrá? Dice. ¿Ustedes saben por qué le ponen los cuernos al altar? Porque el registro de nuestro pecado que está en el altar. Ahora lo cubre con la sangre y lo borra.
En ese momento, tal como está ahí en esa figura, Juan el Bautista, cuando le bautiza a Jesús, el pecado pasó a Jesús. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pecado pasó a Jesús y Jesús murió crucificado. Y Jesús con esa sangre no derramó en el altar de la tierra, sino que Él puso la sangre en los cuernos del altar del cielo. En los cuernos del altar del cielo está registrado mi pecado. Pero con la sangre del Señor Jesús, poniendo en los cuernos del altar, todo registro de mi pecado lo borró por completo. Amén. Por lo cual, en donde sea en el cielo, no existe registro de nuestro pecado. Todo registro de nuestro pecado que está en los cuernos del altar del cielo, mediante la sangre que derramó el Cordero Jesucristo en la cruz, esa sangre cubrió todo ese registro. Por completo nuestro pecado ha sido borrado. Es algo seguro. El pecado en 2 lugares ha sido escrito: en la tabla de nuestro corazón, en los cuernos del altar. Ese registro que está en el cielo, mediante la sangre del Cordero, por completo ha sido borrado. Espero que ustedes sepan algo. Sea quien fuere, el registro del pecado de ustedes, de manera maravillosa. Para nada existe eso en el cielo. Todo ha sido borrado. En donde fuese, en ningún lado existe nuestro pecado. Ha sido borrado mediante la sangre, cubriendo con la sangre. Y el registro que está en la tabla de nuestro corazón, ¿cómo se borra? Mediante la fe. Es cierto que cometí pecado, robé, yo cometí tal pecado. El Señor Jesús, ya que recibió todo castigo de mi pecado en la cruz, ya ese pecado fue perdonado mediante la fe. Ya no soy pecador, yo soy justo. Yo, cuando fui a Ghana de África, realizando el campamento allí, había como 2,000 estudiantes. En ese momento vino la primera dama y nos había dado el mensaje de felicitaciones. Yo apenas me bajé del avión y yo no me pude ni cambiar. Apenas me fui porque era bastante tarde y me apuré para ir. La primera dama nos dio el mensaje de felicitaciones. Casi no hay ocasiones en que la primera dama nos dé el mensaje, pero la primera dama de Ghana vino, nos dio el mensaje. Comúnmente la gente estaciona y al momento de dar el mensaje se suele ir. Ella no se fue, continuó sentada al lado mío. Prediqué la palabra. Hasta que acabó, ella estuvo allí. Cuando acabó, la primera dama me dijo a mí: Pastor, hay algo que quisiera decirle. Desde hace 2 años y medio, nuestro presidente está siendo tratada por la enfermedad, pero continuamente le trata, en lugar de curarse, está empeorando más y más. Pastor, ¿usted podría orar por el presidente? Claro, le dije. Al día siguiente, la primera dama, ahora con el carro, vino a buscarnos. Nos subimos al carro, fuimos a la casa presidencial. El presidente Ghana, Jonathan Mills, no estaba sentado así como yo.
Estaba así recostado en la silla y empezó a hablar conmigo. Pastor, me reconocen como el presidente con más fe de Ghana, pero realmente en lugar de curarme, continuamente empeoró más desde hace 2 años. Hoy me desperté del sueño y ¿qué pensé yo? ¿Cuánto podré vivir yo en adelante? Poco a poco empeoró más y más y a mi parecer, máximo si vivo podré vivir 5 días o si no, puede que hoy mismo me muera. Yo soy el presidente reconocido con más fe en Ghana. Los de seguridad odian que yo vaya a la iglesia porque para la seguridad del presidente uno no puede hacer control a cada uno de los miembros de la iglesia. Entonces, si traen cuchillo o arma, nadie puede saber eso. Entonces yo era el presidente reconocido con más fe en Ghana. Pastor, máximo si vivo podré vivir 5 días. Pastor, yo quisiera decirle algo a usted. Diga, yo he cometido pecado. Yo no pensé en nada. Si muero con este pecado, iré al infierno. La gente me reconoce como el hombre con más fe en Ghana. Tengo mucho miedo, pastor. Yo continué hablando más con el presidente. Su Excelencia, ¿cómo usted supo que usted era un pecador? Yo cometo pecado. ¿No soy un pecador entonces? Yo le dije que no era así. Se asustó en gran manera. Ah, ¿qué dice usted? Su Excelencia, en Ghana, cuando un hombre comete pecado, cometí pecado, creo que estaré 1 año en la cárcel. ¿Uno decide de por sí? No, no es así. ¿En qué país uno de por sí decide su pecado, su sentencia? Su Excelencia. Ahora, no es que usted de por sí se condene porque usted haya cometido el pecado. Lo importante es que Dios es el que juzga su pecado, ¿correcto? ¿Correcto? Su Excelencia, Dios juzgó su pecado. ¿Usted alguna vez leyó sobre eso? ¿Qué cosa? ¿Que Dios juzgó mi pecado y que hay una sentencia sobre eso? Sí, existe. Ahora, ¿en dónde existe eso? En la Biblia. En la Biblia aparece todo. ¿En dónde en la Biblia aparece? ¿Usted desea verlo? Sí, yo quiero verlo. Y yo le abrí la Biblia. Romanos 3. Le leí. 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Señores, miren aquí. ¿A qué se refiere? Todas las personas han cometido pecado. Pero ya que Jesucristo murió por nuestro pecado, Dios que dice, tú eres justo, tu pecado ha sido lavado. Si tú has robado,
tú has adulterado, tú has mentido. Ese pecado ha sido lavado en la cruz. Su Excelencia, esto viene a ser la sentencia final de Dios por su pecado. El presidente se conmovió, no sabía qué hacer por tanta conmoción. Ah, cierto, está escrito que mi pecado ha sido perdonado. ¿Por qué no supe eso? Ah, por eso necesita uno pastor, porque nadie sabe, ¿verdad? Por más que en la Biblia no pueden entender, ¿verdad? Por eso es necesario que exista pastor. No humillen a los pastores, no pateen a los pastores, ¿entienden? Su Excelencia, esto quiere decir, es la sentencia final de Dios hacia su pecado, Su Excelencia. ¿Dios qué dice? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El Cordero, si muere por nuestro pecado es lavado. Y aparece como el Cordero de Dios muere por nuestro pecado. Amén. El presidente se asustó en gran manera. Entonces, ¿quiere decir que soy justo? ¿Yo soy justo? No me pregunta a mí. A ver, pregunta la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El presidente Jonathan Mills estaba tan conmovido, no sabía qué hacer. Soy justo, soy justo. Ah, Dios ha juzgado de que yo soy justo. Ahora, no importa que yo muera. Estaba muy agradecido. Y luego me dijo a mí, pastor, disculpe. Ahora me siento un poco cansado. Quisiera descansar. Ah, por supuesto. Y llamamos a la primera dama, al doctor personal, y yo volví a nuestro alojamiento. Pasó 5 horas. La primera dama me llamó. Pastor, el presidente acaba de ser llamado al seno por Dios y fue al seno del Señor. No había otro programa. Y al siguiente año, después de que falleció el presidente, volvimos a ese lugar. Cuando el presidente murió, dice que la última persona con quien se encontró el presidente antes de morir era el pastor Oxupar. Entonces todos los periodistas se acercaron a mí. Queremos saber qué sucedió cuando el presidente falleció. ¿Yo qué soy? Soy pastor. Hablé acerca del perdón del pecado de nuevo. Todos los periodistas escribían. Algo maravilloso que es. Claramente en la Biblia está escrito, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿A qué se refiere? Dios viene a ser el juez. Tú eres justo. Tú has robado. Tú eres justo. Tu pecado Jesús lo ha encargado. Tú has mentido. Tú has hecho lo malo. Tú eres justo. Jesús se encargó de ese pecado. No dejó ni una pizca. Tú eres santo. Hoy en día,
Muchos pastores de Seúl me dicen que soy un secta. ¿Por qué soy un secta? Ellos me dicen que soy secta porque ellos se consideran de un nivel más alto que yo. Qué bueno sería si es así. Muchos pastores me dicen a mí, sería muy bueno que me hablen de frente, pero hablan a mis espaldas. Él no cometió pecado, ¿cómo es que él dice que es justo? Es tan absurdo. Sí, él cometió pecado, yo también cometí pecado. ¿Por qué yo digo que soy justo? Porque Jesús murió en la cruz por mis pecados. Mi pecado acabó en la cruz y yo soy justo. Bien sabe ellos que Jesús murió en la cruz, pero ellos dicen que son pecadores porque no pueden creer que Jesús lavó su pecado en la cruz. Exactamente si interpretamos. Ellos están diciendo que es un fracaso la muerte de Jesús en la cruz. Ha fracasado si no ha podido lavar nuestro pecado en la cruz. Eso es lo único que tratan de decir. ¿Por qué Jesús va a fracasar? Jamás Jesús fracasó. Nuestro pecado por completo lo perdonó. Amén. Nos ha dejado más blanco que la nieve. ¿Y por qué uno va a morir entonces? Derramando la sangre, recibió todo el castigo por nuestro pecado. En Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En el 24, claramente uno es pecador. Pero en el 23, a pesar de que es pecador, en el 24 dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Esto qué quiere decir? Se refiere al juicio de Dios. Tú eres justo. Tú eres santo. Tú has sido lavado. Tú eres justo. ¿Saben qué dice? No, yo soy pecador. Oh Señor, perdone todo mi pecado, por favor. Este pecador tan sucio, por favor. Toda la iglesia de Corea es así. Ahora dice que yo soy una secta porque obtuve el perdón del pecado. Es tan simpático. Hoy en día, yo no le he visto más de la mitad. Ahora, oyendo mi sermón, dice que ellos imitan esto. Y dicen que yo soy un secta, ya que Él no es Dios. Dios me ha dicho justo a mí. Y ciertamente yo soy justo. Siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Comúnmente sentado, cuando vamos manejando, cuando yo voy pensando en la Biblia, claramente veo cómo Jesús ha trabajado. Yo soy justo. Yo soy justo. Cometí tanto pecado. Yo soy justo. Yo soy santo. Mi pecado ha sido perdonado. Yo voy al cielo. Yo soy justo. ¿Por qué? ¿Porque lo hice bien? ¿Porque soy bueno? ¿Porque yo no cometo pecado? No. El pecado no lo lave yo. Si me dicen para que yo lo lave, lo haría raro. La mamá ahora está lavando la ropa y la niña de la primaria, mamá, cuando ella también lava al lado, escándalo sería, en lugar de lavarlo, ella lo ensuciaría. Jesús perfectamente lo hizo para que no tengamos nada que hacer. Nadie le puede encargar a ustedes, porque mientras que estén perdonando, ustedes mediante que van lavando dejarían, ay, qué dolor de cabeza, voy a dejarlo y todos irían al infierno. Nosotros somos capaces de ser así, pero Jesús no es así, dando su vida perdón a nuestro pecado. Siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Sí. Señores, obteniendo el perdón del pecado.
¿Qué ocurre? Eso es lo importante. ¿Entienden? Hoy, cuando leemos San Juan capítulo 3, el Señor Jesús va al templo de Jerusalén. En el templo hay gente que vende buey, cordero, y Jesús hizo un látigo. Y Él hizo un látigo con ello. Y fue al templo. Comenzó a pegar ahora con el látigo. La gente se asustó. Se fue el cordero. Un escándalo había ocurrido. Y después de un momento, el templo quedó limpio. Era maravilloso. El templo viene a ser el corazón de ustedes. Antes de venir Jesús, está el buey, está la oveja, está gente que vende paloma, gente vendedor. Ahora escándalo. Jesús echa a todos. Con el látigo echa. Leyendo eso, así ha hecho Jesús con mi corazón. Es vil, sucio, engañoso, lleno de maldad mi corazón. Era así cuando Jesús no estaba, creyendo cómo obtuve el perdón del pecado mediante la sangre de Jesús y después que Jesús entró a mi corazón. No traté de purificar yo mi corazón con el látigo, simplemente pegando así, sal. Y después de un tiempo, desapareció todo buey, todo cordero, salieron, todos los cambistas se marcharon, quedó limpio. En el año 1962, por la sangre de Jesús, de el perdón del pecado, mi corazón, que estaba desordenado, todo pecado desapareció. Jesucristo podía sentir cómo estaba dentro de mi corazón. El corazón malo, el corazón engañoso, el corazón fornicario, el corazón sucio se levanta en mí. Eso siempre estaba establecido en mi corazón. Luego, después de que Jesús entró en el templo de Jerusalén, todo lo echó. Yo, cuando me pongo a pensar en mí, era increíble una cosa. Ahora, en mi corazón, no es que está otra cosa, sino que la palabra de Dios está vivo en mi corazón. Dentro, hemos obtenido el perdón del pecado creyendo en Jesús. No es que hemos hecho algo para obtener el perdón del pecado. Mediante la fe hemos obtenido el perdón del pecado. ¿Qué es lo que hemos creído? Jesús murió por nuestro pecado. En ese momento acabó mi pecado. Es creer en eso. Y aquella fe, cuando entró dentro de nosotros, sea cual fuera el pecado, sea cual fuera la maldad, todo se marchó. A veces, aunque vienen aquellos pensamientos, mi corazón tiene fe, aunque hemos mentido. Yo anteriormente, antes de obtener el perdón del pecado de Jesús, yo robaba manzanas del campo ajeno, caqui, también el trigo, también la papa, también el maní. Y yo iba con los amigos. Una vez fui para recoger maní. Y no quería quitar maní de mi campo. Fui al campo ajeno para recoger el maní ajeno. Y yo robé allí. Traje el maní ajeno y íbamos cocinando y comiendo. Papá, ¿qué dijo? Unos malditos vinieron para robar todo el maní de nuestro campo. Había sido que ese campo era nuestro campo, el campo que robamos.
¿Verdad que simpático era yo? En el año 1962. En el año 1962, por el pecado, yo estaba afligido, sufría, estaba dolorido. Lloraba, lloraba y lloraba. Y yo buscaba y buscaba la Biblia. Toda la palabra en la Biblia se conectaba. En Levítico 4, mirando acerca de la ofrenda del pecado, el pecado era perdonado. Jesús murió de esa manera. Mi pecado había sido lavado y quedó como una blanca nieve. Y era muy claro. Yo dije en ese momento, soy justo. Yo soy justo. Todos los hombres en nuestra iglesia decían que eran pecadores. El pastor oraba diciendo, oh Señor, este pecador tan sucio. Oramos el nombre del Señor Jesús. El anciano también dice que es pecador. Todos dicen que son pecadores. Yo no podía decir que era pecador. Era muy claro. Por la sangre de Jesús, mi pecado era perdonado. Claramente, en la Biblia estaba escrito. Mi corazón estaba lleno por el pecado. Jesús vino dentro de mí. Qué interesante era. En el templo, los cambistas, el que cambiaba dinero, no lo dejó simplemente Jesús, sino que todo lo echó. Era increíble. Pensamiento malo, el corazón de odio. Todo ese corazón por completo lo echó el Señor. A veces, aunque Satanás me pone en mi corazón, de antemano fuimos lavados por la sangre de Jesús. Y de manera feliz vivía la vida. Y decidí entregar mi ser ante Jesús. Terminando el seminario, no tenía dónde ir. Y yendo a Apgujeong, a Changpali, estando durante 2 años y medio, muchos obtuvieron el perdón del pecado. Fui al cuartel. Terminando el cuartel, en Kimcheon queríamos predicar el Evangelio. En ese momento tenía como $2, $3. Y terminando el cuartel, no tenía yo como una sensación sobre la economía del momento. No sabía cuánto costaba una casa. Y había visto una buena casa. Me pedían realmente bastante dinero. Era como $180, $200 lo que me pedían. Y no tenía ni $2 caminando por la ciudad de Kimcheon. Señor, allá hay una cafetería, allá hay una sastrería. Mire, Señor, allí hay restaurantes. Todo tenía edificio. Y yo le dije a Dios, hasta los dioses del mundo ahora le da edificio a su gente. Pero Dios no me dará edificio a mí. Señor, deme. Y de nuevo yo fui a lo profundo de Apgujeong. No tenía dinero. Y a veces decía, compra una casa en Kimcheon. Y yo veía. Y en Kimcheon, yo venía hasta Kochang, hasta Apgujeong. Al lado mío había un extranjero. La capacidad del coreano de él y mi capacidad del inglés era parecido. Yo le decía cosas que ni sentido tenían y apenas le hablaba yo a él. ¿Usted a qué se dedica?, le pregunté. Soy misionero. ¿De dónde vino? Vine de Inglaterra y empezamos a hablar. ¿A dónde se dirige usted? Yo estoy de viaje. ¿Es viaje evangelístico? Simplemente viaje. Me enojé. ¿Cómo un misionero, estando en viaje, cómo usted anda haciendo turismo en lugar de evangelizar? Sería el mismo viaje, aunque vaya evangelizando, aunque sea el mismo viaje. Él, en lugar de evangelizar, estaba viajando.
estaba haciendo turismo. Tenía 20 años más que yo, pero dije, está corrompido. Yo dije, ¿se ha corrompido usted? El misionero, en lugar de evangelizar, si va haciendo turismo. Realmente usted es un corrupto. Vuélvase a Inglaterra. No necesitamos misioneros como usted. Los ingleses, es posible, qué caballerosos son. ¿Y a ti qué te importa si yo ando viajando? Podría decir eso, pero no dijo nada y solo me oía. Yo solo hablaba y acabamos. De nuevo llegamos a Cochang, debimos comprar el ticket para Coctón. Él vino cerca de mí. Señor Park, hoy esta noche, ¿no podría dormir en su casa? Sí, venga. En lo profundo del bosque, fuimos a mi casa. Sí, no teníamos ni canilla. Y el agua del pueblo estaba allá a lo lejos. Teníamos agua que venía del pico del monte y siempre tomábamos eso porque era limpio. Allí me enteré de lo bueno que es el estómago coreano. Yo por más que tomo aquello, no me sucede nada. Pero él tomando aquello fue todo el día al baño. De acá para allá estuvo en el baño. Disculpe, le dije. Y le herví luego el agua para darle. Durante 4 días estuvo adolorido y yo me sentía mal. Luego me dijo, cuando muera, dé mi cadáver a mi esposa. Claro, no parecía morir, pero estaba mal él. Al 4.º día, él, el 5.º día por la mañana, cuando iba a partir. Señor Anderson, discúlpeme. Cuando venga de nuevo, yo le voy a hervir el agua. Olvídese de toda la diarrea. Vuelva de nuevo. Y sería bueno. Él me dijo que sí. Me dijo que él tenía algo que decirme. ¿Qué cosa? Le pregunté. A ver, dígame. Me encontré con muchos pastores, misioneros. Me encontré con muchas personas, ministros. Viví 4 días con usted. Nunca he visto a alguien que viva como usted, me dijo él. ¿Él qué decía? Yo quisiera aprender la vida de usted. ¿No podríamos vivir juntos durante 1 año? ¿Qué está diciendo él? No hay nada que aprender de esta vida. Ve y hazlo así. No, yo quiero aprender de usted. Con todo ruego me pedía. Usted le viene dinero de la misión de Inglaterra, ¿verdad? Sí, me dijo. Yo le dije, no hay nadie que me ayude a mí. Terminé el servicio militar. Muchas veces paso hambre, le dije. Pero seguramente le viene dinero a la misión y usted tiene acumulado pan en su casa. Yo si no tengo pan, continuamente voy a estar mirando el pan de usted. Y si me da 1, 2, no, yo no quisiera que usted me invite. Yo quisiera que Dios me invite a mí. ¿Cómo será bueno? Entonces, por más que se pudra el pan en su casa, no me dé pan a mí. Y por más que se pudra mi pan, no le voy a dar. No vamos a vivir de esa manera compartiendo. Entonces vamos a vivir juntos. Él me dijo que bueno. Y consiga casa en Kimchon. Vamos a trabajar en Kimchon. Feliz se fue. Pasó 1 semana. Hacía tanto calor. En lo profundo del monte Akokton subió. No se ve absolutamente nada allí. Yo tenía una ropa corta. Todo el día leía la Biblia bajo el árbol. A veces venía el venado, me miraba cuántos capítulos leíste y él se iba después de verme. No te importa a ti, le decía yo. Y así andaba. En el pico del monte
Yo estaba y veía que el bus paró delante de nuestro pueblo. Anderson vino junto a mí y pasó una semana. ¿Y por qué viene él? Yo bajaba, él subía. Ah, mucho gusto, feliz. ¿Cómo estuvo usted? ¿Y cómo andaba? Le pregunté yo. Señor Park, hay una buena noticia. ¿Qué pasa? Le pregunté. Yo oré para ir a Kimcheon y Dios me dio dinero para comprar casa en Kimcheon. Ah, por favor, vamos a vivir juntos. Dios, porque cuando el inglés ora usted le oye tan rápido y cuando el coreano oye, ¿por qué no lo oye tan rápido? Hazlo así, Señor. Y como que me molesté un poquito, me piché. Pero él dijo, debemos vivir en una casa. Debemos estar cerca. Vivamos juntos en esa casa. Cuando cambié de parecer, me transformé. Lloré a Dios por la casa. Confié de que Dios me había dado eso y confiando viví allí. Durante un año yo viví allí. Era buenísimo. Y luego fui a otro lugar de la misión. Y Él me dio esa casa. Estaba muy agradecido. Y después, ya estoy así de viejo. Él se fue al cielo hace tiempo atrás. Cuando me pongo a pensar de esa manera, cuando yo necesitaba casa, me daba comida, sea quien fuera. Jamás dinero, comida. Nunca yo he dado a conocer la necesidad de ello. Así en el Señor he vivido. En ese entonces había gente que tenía dificultad, que pasaba hambre. Había mucha gente que sufría por el frío, por no tener ropa. Estaba en dificultad, en medio del hambre. El Señor, manera tallada, me guiaba a mí. Lo importante era que el Señor Jesús no estaba en el templo de Jerusalén. El becerro, el cordero, los cambistas entraban allí. Cuando Jesús vino, todo lo echaba. En el año 1962, el 7 de octubre, por primera vez, yo pude creer que la sangre de Jesús perdonó el pecado. Estaba agradecido. Día feliz, el día que el Señor lavó todo mi pecado. Cuando iba a la iglesia, ahora presbiteriana, cantábamos de esa manera. Vamos a orar, decían. Oh, perdona a este pecador sucio. Toda la iglesia actuaba así. Pero yo, por la sangre de Jesús, con toda convicción, creí de que mi pecado fue perdonado. Mediante la palabra. Ahora, de Levítico 4, Jesús vino a mi corazón. Cuando Jesús vino a mí, el buey se fue, el cordero se fue, y todos los que vendían paloma, todos se fueron, y mi corazón quedó limpio. Después de que Jesús vino a mi corazón, a menudo, pasamos hambre, pero nada era problema, ya que vivían en lo profundo del bosque. Hasta el buey vivía comiendo pasto. Yo también puedo comer pasto. Puedo comer hojas de los árboles. Y yo iba al monte y había raíces de planta. No se imaginan lo feliz que me ponía eso. ¡Ay, encantado de verte! Yo te tengo que comer a ti. Y aunque no había eso, y viví varios meses así, durante 9 meses viviendo así. Dios estaba conmigo y era maravilloso.
vivía 2 meses, 3 meses. Había gente que recibía el perdón del pecado. Al comienzo, algunas muchachas recibieron el perdón del pecado, algunos jóvenes, luego algunas señoras recibían la salvación. Los señores éramos felices. Y de noche, cuando veníamos de algún lugar, cuando pasaba una casa, abriendo la Biblia, las abuelas leía la Biblia y decía, Señor Dios. Así ellas leían y yo la oía y estaba feliz. Algunas personas estaban haciendo la fogata, la cocina, y mediante la luz de ese fuego leían la Biblia. La gente que obtuvo el perdón del pecado leía la Biblia y me hacía feliz eso a mí. Y construyendo el salón de culto, aunque era pequeñito, mientras que predicaba el Evangelio, me hacía feliz. Por completo había cambiado mi vida. Dentro de mí, Jesús habiendo entrado en mí. Cuando Jesús estaba dentro de nosotros, ya que venía Jesús en el templo de Jerusalén. Cuando no estaba Jesús, estaba el buey. Cuando no estaba Jesús, estaba la oveja. Cuando no estaba Jesús, estaban los vendedores. Y cuando no estaba Jesús, estaban los cambistas. Pero cuando vino Jesús, los vendedores fueron echados, el cordero fue echado, el buey fue echado, todo fue echado. Fue un templo santo. Dentro de mi corazón, tantas cosas se apartaron. Y la paz de Jesús, el amor de Jesús, estuvo en mi corazón y era maravilloso. Señores, no es que nosotros hacemos algo. Aquel Señor Jesús que murió por nosotros, creemos en Él con el corazón. Como dice en la Biblia, Juan el Bautista, cuando puso la mano en la cabeza de Jesús, cuando le había dado el bautismo, en ese momento, todo pecado pasó al Señor Jesús. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente mediante la gracia, obteniendo la eterna redención. Ahora, obteniendo el perdón del pecado del corazón, no es otra cosa, sino que Jesús, después que entró en mí, cambió la vista de ver la Biblia, cambió mi mentalidad y predicando el Evangelio, ahora estoy muy feliz. Ahora también. En Busan, realizando la campaña, el campamento, 20,000 personas se reunieron predicando la palabra. Nos hemos sentido felices. Mucha gente obtuvo el perdón del pecado y hemos obtenido la santificación. De nuevo recalcando, el tratar para obtener el perdón del pecado es una necedad. Hagamos lo que hagamos, no podemos perdonar el pecado. ¿Cómo debemos hacer? El Señor Jesús, debemos creer que en la cruz perdonó nuestro pecado. Jesús pasó nuestro pecado a Jesús. Y cuando ha muerto crucificado, en los cuernos del altar del cielo, todo registro del pecado escrito por completo lo cubrió con la sangre de Jesús. Y los pecados que surgen en nuestro corazón, creyendo, lo echamos. Lo echamos con la fe. Fuera Satanás. Dentro mío está Jesús. Dios trabaja. La palabra de Dios está en mí. Y la palabra me guía a mí. Y mientras que sucede eso, mi vida empieza a cambiar. Empieza a transformarse. La gracia del Señor estando en nosotros va trabajando. ¿Cómo? ¿Con qué manera vamos a echar el pecado? ¿Cómo es que podremos vencer a Satanás? ¿Con qué manera? ¿Cómo podremos despojarnos del pecado? De ninguna manera lo lograremos desde el comienzo hasta el final. Todo proceso para lavar el pecado ha sido mediante Jesús. Esa realidad en la que hemos obtenido el perdón. Con la fe es aceptarlo. En ese momento, Jesús vive dentro de nosotros y sigue vivo. Ahora, en el año 1962, obteniendo el perdón del pecado,
Ha pasado bastante tiempo en el mundo entero. Hemos predicado el Evangelio a mucha gente. Y mucha gente ha obtenido el perdón del pecado y nos sentimos muy agradecidos. Hace poco fui a India y ante 100,000 personas predicamos el Evangelio. Hemos estado muy agradecidos de tan feliz que estábamos. Predicamos realmente fuertemente. Hemos estado agradecidos viendo cómo estaban felices obteniendo el perdón del pecado. Ahora, como yo obtuve el perdón del pecado, otras personas para que puedan obtener el perdón del pecado, siendo una persona que anuncia a donde vaya anunciando este Evangelio, surgiendo gente que recibe la salvación. Estamos muy, muy agradecidos. Ahora, dentro de nosotros, después de obtener el perdón del pecado, el Señor Jesús está dentro de nosotros. El Señor Jesús va guiando a nuestro corazón. Guarden a Jesucristo en el corazón. Recuerden al Señor Jesús. El Señor Jesús les va a guiar a ustedes. Les permitirá anunciar el Evangelio, leer la Biblia. Hará que ustedes cumplan la voluntad de Dios. Aunque no traten de hacerlo ustedes, después de obtener el perdón del pecado, el Señor Jesús estando en nosotros nos va a bendecir y nos va a guiar de manera gloriosa. Ante el Señor nos sentimos agradecidos. Muchas gracias.